Tenemos el honor de arrancar Salud 2.0 el día de hoy con Juan Manuel Troncoso. Él es médico especialista en coloproctología, algo que normalmente no escuchamos mucho en Bolivia, esta especialidad, pero que me parece muy interesante abordar el día de hoy. Él nos acompaña desde Colombia y para hablar de varios temas, ¿no? Que respectan a lo que es el colon y el ano, temáticas que normalmente no las tocamos y que tiene una manera muy peculiar de tocarlas el doctor Juan Manuel Troncoso en sus redes sociales, que les recomiendo lo sigan en TikTok, lo sigan en Instagram, porque hay muchísimo que aprender. Así que el día de hoy vamos a tratar de compactar todo lo más rápido posible para poderles entregar una información que sin duda alguna va a ser de mucha utilidad en su vida diaria y en el cuidado de la salud, porque muy pocos, la verdad, le tomamos la importancia a lo que es el colon y a lo que es el ano. Sin embargo, tienen muchísima importancia, inclusive en la generación de la felicidad, y vamos a hablar más adelante de eso, y va a ser una de mis preguntas. Juan Manuel, bienvenido a Salud 2.0 y qué gusto tenerte en esta conexión desde Colombia a Bolivia. Pablo, muchas gracias por la invitación. Quería enviar un saludo muy especial a todo tu staff, el de Salud 2.0, y a toda la gente de Bolivia. Es una muy grata invitación y bueno, esperemos que pueda ser útil todo lo que vamos a debatir hoy. Estoy más que seguro. Quisiera que hablemos de las enfermedades del colon y del ano. En principio, me gustaría tocar rápidamente lo que son las fisuras y por qué se producen. Hay una cosa importante con las fisuras y es que cuando hay dolor anal, lo primero que piensan los pacientes y los médicos es que son hemorroides. Y lo primero que hay que pensar es en una fisura, porque el 90% de las veces lo es. Entonces, ese es un problema, digamos, en urgencias, porque llega un paciente con dolor en el ano, se está revolcando del dolor y el paciente llega, el médico lo aborda, casi nunca sabe cómo examinar el ano y digamos que al ojo llega y dice son hemorroides y empieza a darle tratamiento de hemorroides y desde ahí empiezan todos los problemas. Entonces, uno de los principales problemas de las fisuras es que no se diagnostica. La fisura es una herida en el ano. Empieza en el borde anal y se va hacia adentro. Entonces, uno tiene la oportunidad de ver solamente un 20 a un 30% de la fisura. A veces casi ni se ve y ese es el problema. Entonces, yo tengo siempre en los videos trato de ser muy escueto. Si usted tiene Correcto. dolor anal, usted piense en absceso. Si no tiene dolor anal, sino nada más piense en absceso y en fisura. Hemorroides, descártela. ¿Por Ah, qué? mira. Porque cuando hay dolor anal y masa, entonces es absceso o hemorroides. La fisura sale de ahí. Pero si tiene dolor anal y sangrado, entonces tiene hemorroides o fisura. Diferencia entre fisura y absceso. El absceso es la colección de pus, o sea, Como un es lo grano, que podríamos aquí hay un decir. grano que tiene pus, exactamente. Pero hay una cosa importante con el dolor anal. La fisura duele muchísimo y produce una vida miserable. La mayoría de la gente que no le diagnostican las fisuras desde el comienzo, eh, tengo pacientes que llevan 12 años con ese dolor. Y a mí de verdad me da dolor que llegue un paciente diciéndome que en pleno siglo XXI tiene un dolor en el ano y que nadie se lo ha diagnosticado. Ujú. Se ponen a buscar otras cosas. ¿Cómo Pero es el bueno, dolor, Juan Manuel? ¿Cómo es el dolor específicamente? es el ¿Cómo más podríamos horrible describirlo? que puede existir. Es como si tuviera uno un cuchillo en el ano. Básicamente es como si le cortaran el ano y sobre todo cuando hace popó, cuando hace Ya, deposición, cuando hace caca. ¿Cómo ya. dicen allá en Bolivia hacer Las popó? tres formas que tú has dicho, caca, Eh, deposición, los más finos, pero dejámoslo en caca. Bueno, listo, caca. Es que a mí me gusta que la gente Las cosas comprenda como lo son. que trato de decir, Correcto. porque, y sobre todo porque en Latinoamérica hay muchísimas formas de decirle a hacer popó. Y por ejemplo, en España también lo dicen de una forma diferente. A ellos les encanta hacer caca. Por ahí hay un video que dice, ¿cómo le dicen al ano en tu país? Y es porque Los definitivamente mexicanos asterisco, ¿no? asterisco. Aquí le dicen Anuel. El chiquito. El chiquito también. Pero lo que más me interesa a mí
es que me diga si es en el ano o el problema es en el recto, porque aquí la ¿Y gente cómo también sabemos eso? es muy difícil de diferenciarlo. Eso lo tiene que decir casi siempre el médico, porque es un dolor ahí en esa zona. Ya. Pero, pero con respecto a lo de la fisura, es como si lo cortaran a uno y casi siempre hay sangrado y es durante la deposición. Después de eso, el dolor va mejorando poco a poco hasta que desaparece y aparece en la nueva deposición. Aquí quiero hacer un paréntesis porque conozco una experiencia muy importante de que un absceso ha comenzado, al no poder salir, ha comenzado a ingresar por los músculos, ya ha terminado en una fístula y esta fístula ha sido operada con muchísimo riesgo de poder perder después la movilidad del ano. Totalmente. Yo le digo siempre a mis estudiantes o toda la gente que está alrededor mío que el músculo más importante del cuerpo no es el corazón, es el esfínter anal que tiene el 85% de la continencia. Ujú. Porque cuando uno se infarta, pues le da dolor y te mueres o te vas para cuidado intensivo y al día siguiente te llevan flores, te consienten y todo el cuento. Pero a ti se te llega a dañar el esfínter anal interno y no te va a visitar nadie porque Exacto, vas a estar oliendo muy mal. Entonces, exacto. es una vida que socialmente es malísima. Por Ok. eso, con respecto a lo que decías de la fisura, el diagnóstico diferencial en todo dolor anal es el absceso. A los abscesos hay que diagnosticarlos exactamente antes de que revienten, porque cuando ya revientan, ya hay fístula. Y si hay fístula, ya la cirugía es más compleja. Entonces, Y si no revientan, peor. si Si lo no revientan, revientan, el problema es que la mayoría de las veces cuando se revientan solos o cuando los revientan, queda parcialmente drenado el absceso. El ya. absceso hay que drenarlo bien, que Ujú. definitivamente no vuelva a recidivar, porque eso es un problema. Y sucede mucho con los cirujanos generales. Correcto. Cuando ellos tienen un absceso perianal, les da miedo el esfínter, porque la anatomía solamente Claro. ese sitio solamente lo conocemos los coloproctólogos, la verdad. Esa es una cosa que yo lo digo sin Los que ningún hacen el problema trabajo porque sucio. nosotros hacemos el trabajo sucio. Es que yo fui cirujano general 10 años antes de ser coloproctólogo. Wow. Y yo trabajaba en un hospital de trauma en Bogotá y yo hacía de todo. Trauma de cortopunzante, de tórax, de abdomen, vascular. Pero yo a Lano le tenía un respeto que por eso fue que decidí hacer coloproctología, porque esa anatomía solamente la conocemos nosotros. Entonces, cuando hay que drenar un absceso, hay que drenarlo bien para que no vuelva a salir. Vámonos a las hemorroides. Entramos, Juan Manuel, con mito o verdad. Sentarse en lugares calientes producen hemorroides. Y hablemos de Y hemorroides cortito, puntual y cuál debería ser nuestra preocupación. ¿Qué son las sí, sí, hemorroides? sí, 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 las hemorroides son unos colchoncitos, no son ni Ujú. arterias ni venas. Son unos colchones que están formados de tejido colágeno y tienen arteria y tienen vena, tienen un pedículo y una red vascular adentro, es un colchón. Entonces, ellas son las que nos dan la continencia. Por ejemplo, o sea, lo que evita que uno se cague, digamos, materia fecal sólida, es el esfínter anal interno. Ujú. Pero ese esfínter no alcanza, por ejemplo, a evitar que uno se le salgan los gases, los pedos, las flatulencias, ¿cierto? Correcto. Las hemorroides lo que más ayudan es con los gases, o con la parte de los gases y la parte de líquida, o sea, los líquidos, porque esos colchoncitos hacen que el ano quede hermético, que no hayan escapes. Entonces, cuando se inflaman es cuando empiezan los problemas. Que la hemorroides, la En inflamación. las hemorroides, exactamente. Las hemorroides eh, las han clasificado, pues son dos tipos de hemorroides, las internas que están por encima, muy adentro de la línea dentada, y las externas que están afuera, pero no Ambas, se ambas ven. producen sangramiento. No, Mm. las que producen sangramiento son las hemorroides internas. Ok, Las externas se trombosan. Esas son las que sale la masa, duele como un berraco y uno puede ver
claramente la hemorroide y la masa oscura negra con el coágulo adentro casi siempre cuando se produce la trombosis. Entonces, dolor anal con masa, ya descartar hemorroide externa trombosada o absceso, o absceso. ¿Gases o amistad? Gases o amistad. Los gases, eso uno no puede perder una tripa por un amigo, olvídese. O por ejemplo, los matrimonios, eso cada vez están más en riesgo por ese problema. Pero a ver, ¿qué pasa si no nos lanzamos el gas y lo acumulamos? ¿Por dónde Bueno, sale? es interesante. Los gases, uno puede respirar por el ano. Los japoneses hicieron un trabajo con mamíferos donde demostraron que en situaciones en las que el oxígeno se baja porque hay un problema pulmonar, entonces uno puede respirar por el ano, el recto y el colon. Pero ¿por qué? Porque cuando uno retiene un gas, si el gas no tiene por dónde salir, si uno no lo saca, puede que se devuelva, sí, se devuelve un poco y produce distensión y esa sensación de llenura, o llega un momento en que comienza a salir por el torrente sanguíneo. La mucosa, la parte de adentro del colon lo puede absorber, sale por el torrente sanguíneo y uno termina botando los gases por la respiración. Porque la mayoría de las veces, antes de que se produzca esto, lo que hace es que se distiende. Y por cuando se produce la distensión y se llena el gas, aumenta la presión del colon y ahí es donde comienzan los divertículos, o sea, las bolsitas que hay en el colon, ¿cierto? El aumento de la presión es lo que produce dolor, la sensación esa angustiante de que no sé qué hacer con mi barriga, o sea, no. Y, y finalmente, los gases pueden ser reutilizados por las bacterias que tenemos en el colon. Ese es el menor de los destinos. Hablemos del olor anal, que muy poco lo tocan, ¿no? Pero también es una problemática, porque de repente el olor anal, que es ya pestilente o incómodo, como tú lo decías en algunos videos, es también un síntoma de otro tipo de enfermedades. El ano no debe oler. O sea, el ano debería tener un olor ácido neutro, más o menos. Si ya uno empieza a sentir algún tipo de olor en el ano, digamos después de limpieza, hay que preocuparse porque ese es un problema, la limpieza del ano. No nos sabemos limpiar el ano en pleno siglo XXI. ¿Papel Ya van a higiénico ser o a lo japonés? Con no, agüita. eso toca con agua y jabón, porque el papel higiénico va a dejar esquirlas y pequeños fragmentos de materia fecal. O sea, no queda bien limpio con papel higiénico. De pronto con un pañito húmedo, ¿cierto? Pero yo siempre les digo a mis Las pacientes, toallas húmedas, las toallas húmedas, sí, pero hay que ser, es mejor agua y jabón. Eso tiene que agua y quedar. jabón en vez de papel higiénico, y ya sabemos qué empresas no van a auspiciar el Salud.0, Cuando las que yo me venden papel refería, higiénico. Pero es así. Bueno, después del olor también viene la picazón del ano, ¿no? la picazón del ano va acompañado del olor, porque la picazón es por humedad. La humedad produce picazón. Aquí hay un mito de que son los oxiuros, o sea, unos parásitos que se llaman oxiuros, Sí. pero pues ya es muy difícil que eso sea porque digamos que, bueno, todavía se puede presentar porque hay muchas formas de sanidad, el acueducto ha mejorado muchísimo. La gente, la OMS recomienda purgarse entre cada 6 meses, cada año. Entonces una vez un video de eso me lo refutó alguien y me dijo, ya nadie se debe purgar. Tomar antiemípticos y antiprotozoarios, antiparasitantes. Desparasitarse. Ok, Exacto, desparasitarse. perfecto. Entonces, los oxiuros, todo el mundo le echa la culpa a eso. Pero yo no tengo ningún problema. Listo, púrguese o tome un antiparasitante. Y lo que tiene que tener en cuenta es la humedad. Usted tiene humedad si tiene piquiña en el ano o si tiene raquiña en el ano. ¿Qué es ¿Y qué eso? produce la humedad? Entonces, la primera causa de humedad son las hemorroides, porque entonces la hemorroide se inflama y comienza a perder ese hermetismo que tenía,
¿cierto? Y comienza a permitir un flujito ahí que va saliendo y va produciendo humedad. Las fisuras también producen humedad y las fístulas también producen humedad. O sea, cualquier problema en el ano va a producir humedad y va a producir piquiña. La Y la recomendación, otra es la incontinencia. Periodos de incontinencia. La continencia es una cosa tan compleja, Pablo, que hay personas que tienen incontinencia y no tienen ninguna causa. Son personas absolutamente normales, el ano le funciona bien, el recto le funciona bien, y un día de un momento a otro tienen una crisis de estrés y no saben por qué, empiezan a hacer incontinencia fecal y se manifiesta por humedad y por rasquiña, es la primera causa. Entonces, estos temas tan finos toca, por eso ganarse la confianza del paciente, escucharlo, mirar en qué está el paciente, cómo está. Yo siempre le miro mucho la cara. Casi todos llegan asustados porque piensan que les voy a hacer tacto rectal, pero yo les digo que no, que tranquilos, primero vamos a hablar algo y después, si toca, pues se le hace el examen. ¿me podrías mostrar tus manos, Juan Manuel? Ahí está, unos dedos delgados, cómodos, nada, nada invasivos. Siempre va con lubricante, ¿No ve? siempre va con lubricante. Ese Ah, puede ser un video, si te van a pero el hacer grosor tacto también rectal, importa. exige lubricante. El grosor importa. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Finalmente, en la experiencia que tengo, uno de los cánceres más complicados de tratar y de los más complicados de salir es el cáncer de colon. Mito, ¿verdad? Tú me dirás. Bueno, es un mito. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon es de los cánceres más agradecidos que hay, no importa el estadio. O sea, lo ideal es cogerle un estadio temprano, lo ideal es cogerlo antes de que sea cáncer, cuando es pólipo, porque el 50% de los cánceres de colon se ha demostrado que vienen de pólipos. Y el otro 50% seguramente también, pero no lo hemos demostrado. Lo que quiero decir es que lo importante es coger la lesión premaligna, eso es lo importante. Lo que buscamos en una colonoscopia es la lesión premaligna, o sea, el pólipo. Pero bueno, le diagnosticaron a un cáncer de colon y resulta que tiene metástasis hepática, tiene un estadio 4. Hace 20 años el paciente se moría en 6 meses. Ya. Así de simple. En este momento, con la quimioterapia, con la radioterapia y con inclusive la cirugía y todas el manejo, porque en realidad el manejo del cáncer de colon es un manejo multidisciplinario, lo tiene que hacer el oncólogo, el radiólogo, el coloproctólogo, todos tenemos que hablar el mismo idioma para poder abordar este tema, pero estos pacientes alcanzan sobrevida a veces de 5 años y con una calidad de vida bastante importante. ¿Qué Ahora, es lo la primera importante, barrera de atención? sí, la primera barrera es el paciente. O sea, quitarle de la cabeza que lo están violando con una colonoscopia, que Sí, eso, sí, que le sí. quitan el macho, el machismo, porque le hacen una colonoscopia. La primera barrera que hay es cultural. Ok, y eso es lo que tenemos que vencer. Gracias por, hemos concluido la primera parte y te agradezco mucho el haber estado con Salud 2.0. Listo, listo, Pablo.